Bogotá in April 9 of 1948. You know what happened? No. El Bogotazo. Yes, it was the Bogotazo. What was the Bogotazo? Yes, that's right. We're going to watch a video to know the causes of the Bogotazo. Un día como hoy, el Bogotazo. ¿Qué ocurrió el 9 de abril y qué relación tienen el reloj de Gaitán, su esposa y Fidel Castro? El jefe. Candidato presidencial, ministro de Educación y de Trabajo y alcalde de Bogotá. Gaitán era liberal socialista, ateo, disciplinado, de buen humor y de gran oratoria. Fue llamado jefe porque era el único con potestad y credibilidad para mandar. Respetaba a su madre y llamaba profundamente a su esposa y a su hija. El 9 de abril. Minutos antes de su muerte, Gaitán estaba en su oficina en el edificio Agustín Nieto. Salió a almorzar con unos amigos y al pasar por la puerta principal sobre la carrera séptima, escucharon 4 impactos de bala. Gaitán cayó al suelo. La gente se aglutinó e intentaban ayudarlo. Lo subieron en un taxi rumbo a la clínica central. Sin embargo, era demasiado tarde. El tiempo inmortal. Cuando Juan Roa Sierra propinó los disparos, Gaitán cayó al piso sobre sus manos. Su reloj se detuvo por un golpe tan certero como la bala que lo mató. Las manecillas marcaban la 1:05 de la tarde. Por encanto, la hora se detuvo en su reloj. El tiempo se inmortalizó. La premonición. La noche anterior a su asesinato, Jorge Eliezer regresó a casa tras ganar un caso muy importante. Su emoción era tan evidente que Amparo Jaramillo, su esposa, decidió no contarle que minutos antes había soñado que mataron a Gaitán. Así que la última vez que lo vio con vida fue esa mañana del 9 de abril cuando se asomó por la ventana y lo vio partir. A la 1:20 de la tarde se propicia la revuelta. Los liberales salen a vengar la muerte de su líder y se producen hechos incontrolables de violencia. A las 3 de la tarde, una multitud avanzaba hacia la Plaza de Bolívar. A sus espaldas aparecieron unos tanques que llevaban banderas blancas y rojas. Los sublevados pensaron que el ejército estaba con el gaitanismo. Rompieron en aplausos y dejaron pasar los tanques. Estaban convencidos de que iban a tomarse el Palacio de Justicia. De repente, cuando los tanques habían avanzado unos metros, voltearon la torreta y dirigieron sus ametralladoras a la multitud. Todos murieron. Esta fue la mayor masacre del Bogotazo. La cita incumplida. Fidel Castro se dirigía a una reunión cuando de repente empezaron los actos vandálicos. Ante las manifestaciones de anarquía, Fidel se unió a la multitud. Estaba a favor del pueblo, un pueblo oprimido. Consiguió un fusil, una gorra sin visera y un capote de policía. Siempre trató de poner orden. Incluso fue ayudante del director de la policía sublevada. Apoyó la revolución hasta que se enteró que lo estaban buscando porque supuestamente todo lo que había pasado era una conspiración comunista de extranjeros. Pero todo terminó cuando llegó al consulado de Cuba y se devolvió en un avión. Se fue de Bogotá sin poder cumplir la cita que él mismo había acordado con Gaitán para las 2 de la tarde de ese 9 de abril. La información recopilada en este video fue extraída del libro Bogotazo, Memorias de un Olvido, un texto indispensable para entender los hechos del 9 de abril de 1948. Y recuerda, un día como hoy, el Bogotazo. ¿Qué entendieron del video? Feels man was dying? ¿Qué más? Otras cosas, ¿qué más vieron del video? ¿De qué otras personas hablaron del video? The people that follow him, because he was socialist and he help the people of Colombia. ¿Qué alguna otra? Bueno, es como tal la historia que rompe un ciclo en Bogotá, desde antes de y después de Bogotá. Es como tal, rompe la línea
del pensamiento conservador liberal que tenían en ese momento a romperse a otros tipos de partidos políticos, incluyendo el liberal conservador. As you saw in the video, there was a huge thing in the Bogotá, so there were a lot of buildings destroyed, and one of the monuments that were destroyed was this. Do you know what this is? El consejo. No. ¿La foto? El Palacio de Justicia. No. This is ¿También? This is the tranvía. Ah, ok. Do you know what is the tranvía? Era el medio de transporte. ¿Saben cuándo fue creado? No. ¿No? El tranvía fue creado entre los años 80 y 90 y fue evolucionando a medida del tiempo. Vamos a ver un pequeño video donde vamos a explicar más o menos por qué ocurrió en el Bogotazo y por qué incineraron 34 carros del tranvía ese día. ¿Listo? Now it's transfer. Es interesante recalcar la manera en la que los habitantes de Santa Fe hacen buen uso de los tranvías abiertos. Los pasajeros se suben y bajan de los carricoches indistintamente por babor o estribor. El inspector, atesando una piola, marca a modo de reloj registrador cada abordaje. El tercer tripulante, el cobrador, empieza la fatigante tarea de recabar los 5 centavos por viaje, no sin antes descubrir quiénes son los avivatos que se trepan con ánimo de ponerle conejo. Los empleados, conocidos como tranviarios, usan una gorra que lleva bordadas al frente las iniciales TMDB. Para mayor parte de los capitalinos, esto significa 30 minutos de bamboleo. Minutos de bamboleo. Antes de contar con el Transmilenio, con los buses y busetas e incluso con el troley o bus eléctrico, los habitantes de Bogotá tenían un sistema de transporte público conocido como el tranvía. Decidí aventurarme a través de una de las crónicas de mi abuelo y descubrir en qué consistía este sistema de transporte, conocido por muchos como los 30 minutos de bamboleo. En la década de los años 20, siendo gerente del tranvía don Nemesio Camacho, se importaron unos carros cerrados, que fueron el símbolo del confort y la comodidad en la ciudad, al que los habitantes bautizaron como Nemesias. Y más tarde, en 1938, y con motivo de la celebración del 4º centenario de la fundación de Bogotá, entraron los nuevos vagones cerrados, los cuales satisfacían el anhelo de modernidad de los capitalinos. Estos vagones tenían el techo de color plateado, que recordaba a la primera dama de entonces, doña Lorenza Villegas de Santos, bella y elegante, que tenía el pelo del mismo color, plateado, y por esto fueron conocidos como Lorenzas. Además de las Lorenzas, ahora el tranvía de Bogotá ha decidido modernizar algunas carrocerías viejas, por lo que han hecho algunos vagones más pequeños que ahora llaman Lorencitas. Estos vagones cerrados han ido desplazando a los tranvías abiertos y a sus usuarios colgados de los manubrios, como racimos que hacían milagros de equilibrio. Estas Lorencitas cuentan con nuevas rutas y llegan hasta varios extremos de la ciudad. Cada ruta se identifica por una franja de color en el frente del vehículo. Los colores sirven de ayuda a los iletrados usuarios, que son la mayoría, para que no se confundan y lleguen debidamente a su destino. Un ejemplo es la verde, que va hasta la estación de los ferrocarriles. La azul es la de San Cristóbal y la amarilla la de Ricaurte. Cuánta historia, cuántos recuerdos, cuántas vivencias, pero todo lo que comienza llega a su fin. El 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se acabó también con la historia de un punto de encuentro ciudadano. El tranvía, nuestros 30 minutos de bamboleo, nuestras ventanas abiertas, nuestros racimos humanos, nuestras sillas que giraban según nuestro norte, según nuestro sur, se bamboleaban ahora presas de la violencia, de la desesperanza.
Las agencias de noticias transmitieron a todo el mundo las imágenes fantasmagóricas de tranvías ardiendo sobre un trasfondo de iglesias sombrías bajo un cielo plomizo. Ya no ardían los diálogos, ardía el odio en las llamas, los vagones, los vehículos, nuestra historia y nuestro transporte sucumba a todo. El odio ahora viaja en rieles, era el fin del recordado tranvía. Allí se consumirían también nuestros recuerdos, parte de nuestros anhelos y una gran parte de nuestra historia. Al leer la crónica de mi abuelo, se nota que el 9 de abril de 1948 fue un acontecimiento importante para la historia de la ciudad. Pero, ¿sería este el cierre del tranvía? ¿Por qué desapareció realmente? El tranvía no murió el 9 de abril del 48. El 9 de abril se habrán incendiado 15 tranvías de los 100 y pico que tenía la empresa municipal. Realmente el tranvía empezó a morir a principios de los años 40, cuando una comisión asesora para el transporte en Bogotá sugirió no extender las líneas de tranvía y más vale enfatizar el transporte en buses. Es evidente que había intereses de las empresas petroleras y de las empresas automotrices. Va a ser el fin del transporte eléctrico. No es fácil imaginar aquella Bogotá en la que vivió mi abuelo, en la que las calles lucían despejadas y nadie se quejaba del tráfico de esta ciudad de hoy, cosmopolita, multicultural y polifacética. Aquellos días en que los protagonistas de las calles eran los caballos de herraduras, que hacían tintinear rítmicamente las piedras de la capital, han quedado atrás. Ahora nos encontramos con estos articulados rojos, que levemente hacen sonar sus motores y que recorren velozmente las calles de la acelerada ciudad, que poco a poco han ido desplazando a los bulliciosos buses y busetas, quienes a su vez sustituyen al imponente y colorido bus eléctrico, o trolley, y por supuesto, al tan romántico y mentado tranvía. Gran recorrido hicimos por el tranvía. ¿Saben? Hay veces me pongo a pensar y me pregunto, ¿qué pensarán mis nietos en un futuro sobre el transporte actual? ¿Acaso el Transmilenio se habrá convertido en lo que el tranvía es para nosotros? ¿Historia? Y cuando se refieran a esta ciudad, ¿la recordarán como la ciudad del drill o del gin? O mejor, tal vez algún día nos llamarán a nosotros para que mediante una entrevista les ilustremos lo que fue la Bogotá en que vivimos y que ellos solo recuerdan mediante fotografías o ediciones o revistas o tal vez en la memoria de sus abuelos. En este video necesito que escriban sus opiniones sobre qué creen que pasó ese día en el tranvía. Si creen que hubo otros involucrados, si fue culpa del gobierno, ¿qué creen que pasó ese día para que incendiaran los carros del tranvía? ¿Por qué no me cuentan sus opiniones? ¿Qué creen que pasó ese día? Yo pienso que quizás todos los seguidores de Gaitán de pronto iban en el tranvía, o muchos de ellos, y también pienso que el gobierno tuvo que ver muchísimo en eso, y creo que la esposa le debió avisar al marido si se señor que iban a matar, pero si las esposas bueno, nosotros creemos que son un negocio tratando del gobierno. Sí, o sea, nosotros creemos que es como una estrategia política o una estrategia para la creación de movimientos o un golpe que de Estado que puede haberse creado en ese momento, de pronto para el disparo de nuevas entidades políticas. Bueno, les voy a contar cuál fue la verdadera razón. Les voy a contar cuál fue la verdadera razón. Pues voy a empezar todo, o sea, corta ahí, salva un poquito y ya igual lo cortas ahí. Les voy a contar cuál fue la verdadera razón por la que se incineraron 34 carros del tranvía. Bueno, dice 15, pero son 34. El tranvía, como decía el señor
y los mismos trabajadores de la empresa empezaron a incendiar los tranvías. Ese fue uno de los factores que ayudó a que se terminara el tranvía en 1951. O sea, fue como una problemática como tal de la empresa. ¿Qué piensan de lo que hicieron esas personas de esa empresa? Bueno, yo pienso que, primero, la estrategia que utilizaron, la verdad, fue muy interesante. O sea, la verdad, fueron muy inteligentes, bastante inteligentes. Aunque creo que en Colombia, pero específicamente Bogotá, sí necesitan ahora pues el tranvía, según lo que sabemos. El sistema de transporte no es muy bueno. Yo creo que ellos aprovecharon la oportunidad de que la ciudad estuviera en caos para pues, empezar a quemar los tranvías y mostrar que había una problemática. Yo pienso que fue una buena estrategia comercial y compañía, pero en parte yo creo que eso ayudó a que la ciudad se volviera más complicada, más compleja respecto al tema del transporte. Les voy a pasar a ustedes unas preguntas que me las tienen que responder. Tienen que ver con los videos y con la historia que les acabo de contar. Gracias. Ah, claro. Leo la pregunta y la respuesta. ¿Qué requieren los revolucionarios que harían los militares? ¿Qué opina de las acciones de estos? Pues en la parte del video, ellos dijeron que creían que los militares estaban a favor de ellos, o sea que estaba como gaitante, pero entonces no sé si los atacaron o no. Y pues qué opina de las acciones de estos, que ellos debieron apoyar al pueblo, o sea, debieron como darles más, como no dejar que se cometieran tantos abusos contra ellos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no fueron castigados los responsables de la incineración? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, esa parte yo no les dije. La empresa, el gobierno las encontró culpables, pero ellos tenían personas, o sea, conocían a personas del consejo y por eso no los castigaron. O sea, ellos salieron impunes de haber quemado los carros del tranvía. ¿Me respondes? Pues no, ¿qué opinas de Pues yo creo que es como para en todos los casos en general hay como gente que no va a permitir que los otros culpables van a la cárcel y paguen por estos errores. Entonces fue como, o quizá, no sé, yo lo estaba pensando que quizá era como un complot, no sé, porque digamos el gobierno asesinó a muchas personas y como para reivindicarse, no sé, tal vez dijeron, no, pues vamos a castigar, no sé. Bueno, la primera es cuando ocurrió el Bogotazo en 9 de abril del 48 y si está de acuerdo con las acciones que tomaron los ciudadanos. Bueno, en esta pregunta yo sí podría dividirlo en dos, puede ser bueno y puede ser malo por el hecho de la problemática que ocurrió en ese momento más económico, porque supongo que durante ese momento la bolsa cayó, hubo muchas dificultades, pues, como vimos en el medio de transporte, muerte, masacre, en fin. Aunque, siempre he dicho, en el lado positivo puede verse después de eso, se pudo dar como más la oportunidad de una democracia o una facilidad, pues sí, una facilidad más
No sé, se ha pasado absolutamente todo eso, pero pues eso. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo empezó el tranvía a tener problemas? Y la segunda es, ¿qué creen que la reforma de Bogotá sobre ese evento? Según lo que dice en el video, empezó desde 1940 con el problema de las empresas de transporte y todo eso. Y yo creo que en parte le afectaron las dos. La primera, por parte de las empresas de transporte que se encargaron de quemar los tranvías, y pues ya el Bogotazo para mí terminaría ¿cómo decirlo? No sé, terminó como con la continuidad del tranvía.